Imagínate esto. El río Magdalena guarda secretos mejor que cualquier confesor. Pero en esa noche húmeda y cargada de agosto de 1947, ni siquiera las aguas poderosas pudieron ocultar lo que ocurrió en la hacienda San Isidro, a las afueras de Barranquilla. 23 testigos vieron a la señora Elena Vargas, esposa del senador colombiano don Rafael Vargas, siendo llevada desde los barracones de los trabajadores a las 3:00 de la madrugada. Su camisón blanco manchado con algo oscuro que no era lodo, sus ojos vacíos como si le hubieran extraído el alma misma. Los registros del sheriff local desaparecieron misteriosamente 2 días después. El párroco del pueblo se negó a hablar de ello hasta su lecho de muerte, 40 años más tarde, y todos los peones que estaban en esos barracones esa noche fueron reubicados en fincas lejanas durante la semana. Lo que estás a punto de escuchar no es solo otro cuento gótico caribeño, es la verdad reprimida sobre una de las familias más poderosas de Colombia, y la noche que lo cambió todo. El sol se levantó la mañana siguiente sobre los cafetales de la hacienda San Isidro, como si nada hubiera cambiado, pero todo había cambiado. Barranquilla en 1947 era una ciudad atrapada entre mundos. La capital del Atlántico bullía con el auge del comercio, trayendo políticos ambiciosos, terratenientes ricos y las complejas jerarquías sociales que definían la Colombia de posguerra. El aire estaba espeso con el aroma de café tostado y caña quemada, mientras los barcos de vapor surcaban el Magdalena cargando café, banano y mano de obra hacia mercados lejanos. Rafael Vargas estaba en la cima de ese mundo. A los 45 años, poseía 3.000 hectáreas de las tierras más fértiles en las afueras de Barranquilla, trabajadas por 137 almas explotadas. Su molino de café producía más grano refinado que cualquier otro en la región, y su voz en el Senado podía inclinar votos sobre todo, desde proyectos de infraestructura hasta la aplicación de leyes laborales cada vez más duras que regían la vida en las haciendas. Pero era su esposa Elena quien realmente cautivaba a la sociedad barranquillera. 20 años menor que él, había llegado de Cartagena 5 años antes como novia de Rafael, trayendo consigo una educación inusual para las mujeres de su época. Hablaba francés, latín y sorprendentemente varios dialectos guayú y palenquero que decía haber aprendido de su niñera de infancia. En las reuniones sociales, hipnotizaba a los invitados con su conocimiento de historia, filosofía y medicina tradicional, temas que la mayoría consideraba inapropiados para damas de alcurnia. La casa principal de la hacienda San Isidro se elevaba 3 pisos sobre el camino del río, sus columnas blancas brillando como huesos bajo el sol caribeño. La mansión contaba con 22 habitaciones, cada una más opulenta que la anterior, llena de muebles importados de Europa y pinturas encargadas a los mejores artistas de Bogotá. Pero era el diseño de la hacienda lo que resultaría clave en nuestra historia. A diferencia de la mayoría de fincas donde los barracones de los trabajadores estaban a considerable distancia de la casa principal, Rafael había organizado su propiedad de manera diferente. Los barracones formaban una herradura con 30 chozas pequeñas para los peones del campo, y en el centro de esa herradura se erigía una estructura más grande, lo que los trabajadores llamaban la casa de guarda. Esta casa de guarda servía para múltiples propósitos. Era donde atendían a los enfermos, donde las mujeres daban a luz y donde los sirvientes domésticos preparaban artículos especiales para la casa principal. Pero había susurros sobre ese edificio, susurros que nunca llegaban a oídos de la sociedad blanca. Los peones hablaban de él solo en tonos bajos, llamándolo el lugar donde se reúnen los espíritus en sus lenguas nativas. Entre la población trabajadora estaba una mujer llamada Rosa Clara. Aunque los libros de la hacienda la registraban simplemente como Rosa, sirvienta de 30 años, había sido comprada de una finca cerca de Cartagena 3 años antes, y a diferencia de muchos otros sabía leer y escribir. Habilidades peligrosas para una persona en su posición. Rosa Clara servía como doncella personal de Elena, acompañándola a todas partes, observando todo y diciendo casi nada. El verano de 1947 había sido particularmente brutal. El calor parecía aplastar la hacienda como un peso físico, y enfermedades extrañas habían barrido tanto a los peones como a los capataces blancos. 7 personas habían muerto solo en julio, sus cuerpos ardiendo con fiebre antes de enfriarse de repente como en invierno. El médico del pueblo, don Emilio Ruiz, lo declaró una cepa peculiar de malaria.
aunque confidencialmente le dijo a colegas en Bogotá que nunca había visto síntomas así. Fue durante ese verano opresivo que el comportamiento de Elena Vargas comenzó a cambiar. Empezó a dar largos paseos al atardecer, siempre hacia los barracones. Desestimaba las preocupaciones de su marido, diciendo que repartía medicinas a los enfermos cumpliendo con su deber cristiano. Rafael, preocupado por una importante sesión legislativa sobre expansión ferroviaria, prestaba poca atención a los nuevos intereses caritativos de su esposa. El 15 de agosto de 1947 comenzó como cualquier otro día en la hacienda San Isidro, pero al caer la noche, se convertiría en una fecha susurrada con temor por generaciones. La velada empezó con una cena. El senador Vargas había invitado a varios políticos y terratenientes prominentes para discutir la próxima sesión legislativa. Entre los invitados estaban el juez Arturo Mendoza, el hacendado Carlos Pineda y el padre Antonio de la Catedral de Barranquilla. Los hombres se retiraron al estudio de Rafael después de la cena, mientras Elena se excusó alegando jaqueca. Rosa Clara testificó después en la única declaración grabada, que sobrevivió antes de desaparecer, que Elena efectivamente se había retirado a su habitación, pero parecía agitada, caminando de un lado a otro mientras murmuraba palabras en un idioma que Rosa no reconocía. Aproximadamente a las 11 cerebro, Elena despidió a Rosa por la noche, algo que nunca había hecho antes. Lo que sucedió después proviene de múltiples fuentes, aunque muchos detalles siguen frustrantemente inconsistentes. El capataz, don Pedro Gómez, reportó haber visto a Elena caminando hacia los barracones a las 11, vestida con su camisón blanco y cargando lo que parecía una mochila de cuero. Dijo que la llamó, preocupado por su seguridad, pero ella no respondió, moviéndose con un propósito antinatural, como si la tiraran de hilos invisibles. En los barracones, la noche estaba lejos de ser tranquila. Manuel, un peón que ocupaba una choza cerca de la casa de guarda, le dijo después a investigadores antes de ser vendido rápidamente a una finca en el interior, que oyó cantos provenientes del edificio, no himnos o canciones de trabajo comunes entre los peones, sino algo más antiguo, con ritmos que parecían hacer vibrar el aire mismo. Lucía, que servía como partera de la hacienda, estaba dentro de la casa de guarda esa noche, atendiendo a una joven llamada Isabel, que había caído enferma con la fiebre extraña. Según el relato de Lucía, dado años después a un periodista viajero del interior bajo promesa de anonimato, Elena apareció en la puerta exactamente a medianoche, su mochila de cuero ahora abultada con contenidos invisibles. Parecía la señora Elena, pero no se movía como ella, recordó Lucía. Sus pies apenas tocaban el suelo y sus ojos, Dios mío, ayúdame. Sus ojos estaban vueltos hacia atrás, mostrando solo blanco, pero se movía como si pudiera ver todo. Elena supuestamente habló a los peones reunidos en perfecto guayú, un idioma indígena que ninguno había oído hablar antes. Abrió su mochila y sacó ítems que Lucía se negó a describir, cuando el juez Mendoza, despertado por el alboroto, llegó con Rafael y varios otros hombres de la cena. Lo que vieron desafiaba su comprensión del mundo que creían controlar. El aftermath inmediato de esa noche fue una clase magistral en la capacidad de la sociedad caribeña para enterrar verdades inconvenientes bajo capas de decoro y amnesia selectiva. Elena fue llevada de vuelta a la casa principal donde se llamó al doctor Ruiz. Sus notas médicas, descubiertas décadas después en el ático de su nieto, pintan un cuadro perturbador. La temperatura de Elena fluctuaba salvajemente, un momento ardiendo con fiebre, al siguiente, fría como un cadáver. Marcas extrañas habían aparecido en su piel, no heridas exactamente, sino patrones que parecían emerger de dentro, formando símbolos que dolían mirar directamente. Lo más perturbador, habló continuamente por 3 días, pero no en español o francés, o cualquier idioma que el doctor reconociera. Rafael Vargas actuó rápido para contener el escándalo. Todos los peones que habían estado en la casa de guarda esa noche fueron reubicados en la semana, dispersos por fincas en el Magdalena Medio, Antioquia y el Cauca. La casa de guarda misma fue quemada hasta los cimientos, oficialmente culpada a un accidente con una fogata de cocina. El capataz, don Pedro Gómez,
Fue despedido con una generosa indemnización y una advertencia severa de nunca hablar de lo visto. Pero los secretos se esparcen como agua en la tierra dentro de la comunidad de peones de Barranquilla. Historias susurradas comenzaron a circular. Hablaban de Elena no como víctima, sino como alguien que buscaba algo específico en esos barracones. Algunos decían que había estado visitando en secreto por meses, aprendiendo de una anciana llamada Mamá Inés, traída de San Basilio de 1900 en Palenque años antes y que se decía conocía cosas que precedían al cristianismo mismo. Mamá Inés había muerto solo 2 semanas antes de esa noche fatídica, pero no de la fiebre que se había cobrado tantas vidas. Simplemente anunció una mañana que su hora había llegado. Se acostó en su choza y dejó de respirar al atardecer. Elena había estado presente en su muerte, la única persona blanca que Mamá Inés permitió cerca en sus horas finales. El padre Antonio, llamado para dar los últimos ritos a Elena aunque se recuperó, haciendo innecesarios, dejó solo un relato escrito de esa noche. En una carta al arzobispo en Bogotá, descubierta en archivos vaticanos un siglo después, escribió: «Lo que presencié desafía explicación teológica. La señora Vargas habló de cosas que ninguna mujer cristiana debería saber. Los nombres verdaderos de espíritus que no aparecen en ninguna escritura. Rituales practicados antes del diluvio. Y lo más perturbador, describió con precisión perfecta el contenido de documentos eclesiásticos sellados que nunca han salido de Roma. Cuando la presioné sobre cómo sabía estas cosas, rió y dijo: «Los viejos espíritus nunca se fueron, padre. Solo aprendieron a usar caras nuevas». La respuesta de la Iglesia Católica fue rápida. El padre Antonio fue transferido a una parroquia remota en el Chocó, donde pasó sus años restantes en relativo aislamiento, negándose a discutir los eventos en la hacienda San Isidro, incluso en su lecho de muerte. Mientras tanto, la recuperación de Elena fue nada menos que milagrosa o quizás sospechosa. En 2 semanas, parecía completamente normal, sin memoria de esa noche. Reanudó sus deberes sociales, organizó tés y asistió a misas como si nada hubiera pasado. Pero quienes la conocían bien notaron cambios sutiles. Ya no caminaba por los jardines al atardecer. Se negaba a acercarse al área donde había estado la casa de guarda, y a veces, cuando pensaba que nadie miraba, trazaba patrones extraños en el aire con los dedos, sus labios moviéndose en recitación silenciosa. Rafael, por su parte, se lanzó a su carrera política con vigor renovado. Se convirtió en una de las voces más fuertes apoyando códigos laborales más estrictos, particularmente aquellos que prohibían cualquier reunión de peones para propósitos religiosos o culturales no supervisados por blancos. Sus colegas asumieron que era paranoia típica de terrateniente, pero quienes habían estado en la hacienda esa noche sabían más. 3 meses después del incidente, en noviembre de 1947, un extraño llegó a Barranquilla. Se presentó como el profesor Augusto Linares de la Universidad Nacional, alegando investigar prácticas agrícolas sureñas, pero sus intereses parecían estar en otro lado. Linares era un hombre peculiar, alto y flaco, con ojos que parecían catalogar todo lo que veían. Tomó habitaciones en un hotel céntrico y comenzó a hacer preguntas sobre la hacienda San Isidro. Sus interrogantes eran cuidadosos, oblicuos, pero enfocados en detalles específicos: el diseño de los antiguos barracones, los orígenes de los peones reubicados y, particularmente, cualquier información sobre la vida de Elena Vargas antes de su matrimonio. Lo que Linares descubrió habría destruido la reputación de la familia Vargas si se hubiera hecho público. El apellido de soltera de Elena había sido Elena Salazar, y venía de una de las familias más antiguas de Cartagena, pero los Salazar guardaban un secreto que se remontaba generaciones. En 1693, una ancestra, Isabel Salazar, había sido acusada de brujería, pero escapó del proceso cuando varios testigos retractaron misteriosamente sus testimonios. La familia mantuvo su posición social, pero los susurros los siguieron por siglos. Más significativo, Linares encontró evidencia de que Elena había pasado 2 años en París antes de su matrimonio, ostensiblemente para completar su educación. Pero la escuela de acabado que decía haber atendido no tenía registro de su inscripción. En cambio, Linares la rastreó a una pensión en el barrio latino
donde se había asociado con un grupo de eruditos que estudiaban textos antiguos y practicaban lo que llamaban filosofía natural, un eufemismo para intereses que rayaban en lo oculto. Entre los asociados de Helena en París, había sido un erudito haitiano llamado Jean-Baptiste Duval, sin relación con el líder revolucionario, que había huido a Francia después de disturbios en su isla. Duval era conocido por su extensa colección de artefactos precolombinos y textos describiendo prácticas religiosas que precedían la colonización europea. Desapareció en 1944, poco antes de que Helena regresara a Colombia, y su colección entera vanished con él. La investigación de Linares lo llevó a entrevistar a un excapataz de una finca cercana que había estado presente la noche del incidente. El hombre, ebrio en una taberna en el puerto, reveló algo que otros testigos habían omitido o temido decir. Había algo en esa casa de guarda, balbuceó, sus manos temblando al levantar su vaso. No solo la gente, sino algo más. La señora Helena lo trajo en esa mochila, y cuando la abrió, Dios mío, vi cosas moviéndose que no deberían moverse como pedazos de la noche cobrando vida. El capataz fue encontrado muerto 2 días después, oficialmente por envenenamiento alcohólico, aunque la expresión congelada en su rostro sugería que había muerto en terror absoluto. El descubrimiento más significativo de Linares vino de una fuente inesperada. Rosa Clara, la exdoncella de Helena, que supuestamente había sido reubicada en una finca en el interior, en realidad nunca había dejado el Atlántico. Había sido escondida por una red de comunidades afro en Barranquilla, y cuando Linares la localizó finalmente, estaba dispuesta a hablar por un precio. Según Rosa Clara, Helena había estado preparando esa noche por meses. Había estado recolectando ítems, tierra de ubicaciones específicas alrededor de la hacienda, agua sacada del Magdalena en horas exactas, y lo más perturbador, efectos personales de cada peón que estaría presente en la casa de guarda. Conocía sus nombres verdaderos, explicó Rosa. No los nombres en los libros, sino los que sus madres les dieron, los que nunca decían en voz alta. Sabía cosas sobre ellos que nunca habían contado a nadie. Dijo que necesitaba completar el círculo que se había roto. Cuando Linares preguntó qué círculo quería decir, la expresión de Rosa se volvió atormentada. El círculo entre el mundo viejo y el nuevo, entre los vivos y las otras cosas. Hacienda San Isidro se volvía cada vez más inestable, aunque el mundo exterior permanecía en gran parte ignorante. Rafael comenzó a tener pesadillas que lo dejaban gritando en sueños, pero no eran pesadillas ordinarias. Según su valet, Marcos, que había servido a la familia por 15 años, Rafael hablaba durante estos episodios en voces que no eran suyas. A veces era la voz de una anciana hablando en palenquero, a veces un niño recitando números en latín, y una vez, horrorosamente, lo que sonaba como múltiples voces hablando simultáneamente por su garganta. El amo Rafael se despertaba con rasguños en los brazos. Contaría Marcos después a investigadores, profundos como de uñas, pero sus propias uñas estaban cortadas cortas, y los rasguños formaban patrones. Letras quizás, pero en ningún alfabeto que yo haya visto. Helena lo consolaba, pero su método era inusual. Susurraba continuamente en su oído en un idioma que ninguno reconocía, y Rafael caía en un sueño profundo como la muerte que duraba exactamente 12 horas. Durante estos periodos de sueño antinatural, su temperatura corporal bajaba tanto que se formaba escarcha en las ventanas de su dormitorio, aunque diciembre en el Caribe rara vez veía tal frío. Los peones nuevos traídos para reemplazar a los reubicados comenzaron a reportar ocurrencias extrañas. Herramientas se movían solas en los cafetales. La tierra en ciertas áreas estaba cálida al tacto incluso en las mañanas frescas de diciembre. Lo más inquietante, decían oír cantos en la noche provenientes de donde había estado la casa de guarda. Los mismos patrones de llamada y respuesta oídos esa noche de agosto. Pero había elementos nuevos en estas ocurrencias que no habían estado presentes antes. Los trabajadores reportaban ver a Helena en lugares donde no podía estar posiblemente. Josué, un peón de Santa Marta, juró haberla visto parada en medio del cafetal al mediodía, completamente quieta, enfrentando el sol con brazos extendidos. Cuando parpadeó se había ido. 20 minutos después,
El personal de la casa confirmó que había estado en el salón toda la mañana, organizando un círculo de costura con otras esposas de hacendados. Estos avistamientos dobles se volvieron cada vez más frecuentes. Elena era vista simultáneamente en su dormitorio y caminando por los barracones. Estaba en la cena con Rafael mientras era observada en el cementerio, arrodillada en la tumba de mamá Inés. Cada vez los testigos estaban seguros de lo visto, y cada vez había prueba irrefutable de que Elena había estado en otro lado. El profesor Linares, que había tomado por costumbre pasar sus noches en los archivos de la Catedral de Barranquilla, hizo un descubrimiento que conectaba estos eventos extraños con algo mucho mayor. Encontró referencias en los registros eclesiásticos a ocurrencias similares, remontándose a la fundación de Barranquilla. Cada generación parecía, había una mujer que servía como puente entre mundos. Estas mujeres siempre aparecían durante tiempos de gran desequilibrio espiritual, y sus acciones, voluntarias o involuntarias, parecían restaurar algún tipo de equilibrio, pero el costo era siempre el mismo: locura, desaparición o muerte dentro de 7 años de su primera manifestación. Linares rastreó el patrón a través de la historia. En 1791, había sido María Tiburón, una mujer criolla que misteriosamente sabía ubicaciones de fosas comunes de una rebelión de peones completamente encubierta. Había llevado a autoridades a 17 sitios de entierro antes de desaparecer en el manglar, dejando solo su ropa arreglada en un círculo perfecto. En 1815 estaba Isabel Fortún, esposa de un colono, que de repente comenzó a hablar en lenguas indígenas nunca aprendidas, revelando ubicaciones de artefactos sagrados escondidos durante la colonización. Murió exactamente 7 años después en la misma fecha calendario de su primer episodio. Su cuerpo encontrado cubierto de símbolos quemados desde dentro. El patrón era claro: cada 30 o 35 años, una mujer emergía como conducto para algo que demandaba reconocimiento, algo que requería un vaso humano para completar negocios espirituales inconclusos, y Elena Vargas era la última en esta línea. El 10 de diciembre, los signos físicos del embarazo de Elena comenzaron a mostrar anomalías que desafiaban explicación médica. El doctor Ruiz, que la examinaba semanalmente por insistencia de Rafael, documentó irregularidades que intentaría destruir después, aunque copias sobrevivieron en papeles privados de su asistente. La hinchazón de su abdomen era inconsistente, a veces pareciendo de 5 meses, otras apenas mostrando. Más perturbadores eran los movimientos que sentía durante el examen. No se sentían como patadas o cambios de un niño. En cambio, los describió como movimientos deliberados, casi inteligentes, como si algo dentro explorara sus confines, probando los límites de su prisión. Durante un examen, el doctor Ruiz colocó su estetoscopio en el vientre de Elena para escuchar el latido del bebé. Lo que oyó lo hizo retroceder tambaleante en shock. En lugar de un solo latido, oyó docenas ligeramente desincronizados, creando un ritmo que parecía tirar de algo profundo en su pecho. Cuando intentó describirlo después, todo lo que pudo decir era que sonaba como una congregación de corazones, todos latiendo con memorias diferentes. Elena misma parecía inconsciente de estas anomalías. Seguía sus rutinas diarias con una normalidad inquietante que perturbaba a todos a su alrededor. Organizaría test donde de repente paraba a mitad de frase, miraba a la nada por exactamente 13 segundos, luego continuaba como si nada. Bordaba ropa de bebé con patrones que dolían mirar directamente, diseños geométricos que parecían cambiar cuando observados periféricamente. Rafael, mientras tanto, se deterioraba rápidamente. Había perdido casi 15 kilos desde agosto. Su marco, una vez robusto, volviéndose demacrado y hueco. Se negaba a comer carne, alegando que sabía a tierra de tumba. No soportaba estar en habitaciones con espejos, insistiendo en que mostraban cosas paradas detrás de él que no estaban allí. Lo más revelador, había comenzado a escribir cartas a personas que no existían, o mejor, personas que habían existido pero muerto años o décadas antes. Estas cartas, descubiertas escondidas en su estudio, eran respuestas a conversaciones que parecían ongoing. Escribía a su abuelo muerto en 1820, discutiendo términos de un acuerdo. Correspondía con un socio de negocios ahogado en 1943, negociando el precio de paso seguro. Lo más perturbador, escribía cartas diarias a alguien referido solo como el guardián, suplicando más tiempo para preparar el vaso. El 15 de diciembre, una extraña llegó a la hacienda.
Se presentó como doña Celeste Arroyo, alegando ser una pariente lejana de Elena de Cartagena. Era una anciana, quizás de 70 años, con ojos que parecían mucho más viejos. Vestía todo de negro, incluyendo un velo que oscurecía la mayoría de su rostro, y hablaba en un susurro que de alguna manera se oía claramente a cualquier distancia. El personal de la casa estaba inmediatamente sospechoso. No había registro de ningún arroyo en la familia de Elena, y Elena misma no mostró reconocimiento al ser presentada. Sin embargo, Rafael insistió en que se quedara, dándole la mejor habitación de huéspedes y ordenando al personal cumplir cada solicitud. Las solicitudes de doña Celeste eran inusuales, por decirlo menos. Pidió tierra de 7 ubicaciones diferentes en la hacienda, agua recolectada durante luna nueva y, lo más perturbador, un vial de sangre de cada persona viviendo en la propiedad, peones, y libres por igual. Cuando el capataz protestó, Rafael voló en una rabia como ninguna vista antes, amenazando con azotarlo si no cumplía. La recolección de sangre tomó 3 días. Doña Celeste supervisó personalmente, usando agujas diferentes para cada persona, cada una inscrita con símbolos que parecían retorcerse en la luz de la lámpara. Hablaba a cada persona mientras extraía su sangre, susurrando palabras en un idioma que precedía al español, inglés o cualquier lengua africana. Varios reportaron después que cuando miró en sus ojos, vieron no su propio reflejo, sino atisbos de sus ancestros, caras reconocidas por semejanzas familiares pero nunca vistas antes. El 18 de diciembre, el profesor Linares intentó visitar la hacienda para advertirles de lo descubierto. Nunca pasó la puerta principal. El momento en que su carro cruzó la propiedad, los caballos se encabritaron en terror y se negaron a avanzar. Cuando Linares intentó proceder a pie, fue superado por un sentido de pavor tan poderoso que vomitó y colapsó. Fue encontrado horas después por viajeros, delirante y, hablando del niño en las sombras, engordando con tiempo prestado. Esa noche, toda llama en la hacienda ardió con un tinte verdoso. Velas, lámparas de aceite, incluso las fogatas de cocina se volvieron del mismo color enfermizo. La luz que proyectaban creaba sombras que se movían independientemente de sus fuentes. Sombras que parecían reunirse en esquinas y puertas mirando. Rosa Clara, que había estado regresando secretamente a la hacienda de noche para recopilar información por sus propias razones, presenció algo que la perseguiría el resto de su vida. Vio a Elena y doña Celeste en el cementerio familiar, paradas en la tumba de la hermana infante de Elena, muerta 30 años antes de que Elena naciera. Cavaban con manos desnudas, sacando algo de la tierra que Rosa no podía ver claramente. Algo envuelto en lo que parecía membrana placentaria, a pesar de haber estado enterrado por décadas. Lo que sea que recuperaron, lo llevaron de vuelta a la casa con la reverencia reservada a reliquias sagradas. Rosa Clara siguió a distancia, y las vio llevarlo al dormitorio de Elena, donde Rafael esperaba en un estado que solo podía describirse como éxtasis religioso. Lágrimas corrían por su rostro mientras repetía: el círculo gira, la deuda se paga. El niño regresa a casa. El 20 de diciembre, Elena anunció que estaba embarazada, no que había estado por meses, sino que acababa de concebir. El doctor Ruiz, llamado a examinarla, encontró esto médicamente imposible dada la evidencia física de embarazo avanzado que había documentado por semanas. Sin embargo, Elena insistió con una certeza que no admitía argumento, que la concepción había ocurrido esa mañana al amanecer. La semilla se plantó cuando el sol tocó la tierra, le dijo, sus ojos enfocados en algo más allá del mundo físico. 9 días crecerá, 9 noches reunirá, y en la 9ª hora del 10º día coronará. Esto significaba el 29 de diciembre, una fecha que la investigación de Linares había identificado como significativa en múltiples tradiciones esotéricas, un día cuando el velo entre mundos se consideraba más delgado en los días moribundos del año. El personal de la casa comenzó a abandonar posiciones con frecuencia creciente. Daban excusas variadas, parientes enfermos, mejores oportunidades, pero la verdad estaba escrita en sus expresiones aterrorizadas. Quienes se quedaban lo hacían por lealtad generacional, o porque literalmente no tenían a dónde ir. Entre quienes se quedaron estaba el viejo Benito, el mayordomo de los establos que había servido a los Vargas por 40 años. El 22 de diciembre, tomó una decisión crucial. Envió en secreto palabra al padre Juan Bautista Duque,
un sacerdote anciano en Cartagena conocido por su conocimiento de lo que la Iglesia llamaba situaciones espirituales irregulares. El padre Duque había estado involucrado en la respuesta de la Iglesia al incidente de 1815 con Isabel Fortún. Era uno de los pocos vivos que entendía el patrón desplegándose en la hacienda San Isidro. Al recibir el mensaje de Benito, comenzó inmediatamente a preparar un viaje a Barranquilla, reuniendo ítems no usados por la Iglesia en Colombia desde los días tempranos de colonización, ítems que existían en el área gris entre ritual cristiano y algo mucho más antiguo. Mientras tanto, doña Celeste había comenzado lo que llamaba la preparación del vaso. Esto involucraba a Elena pasando horas cada día en una habitación especialmente preparada, donde todos los espejos estaban cubiertos con tela negra, las ventanas selladas con cera mezclada con tierra de cementerio, y el piso marcado con patrones intrincados dibujados en una mezcla de sal, ceniza y lo que parecía hueso molido. Elena se sentaba en el centro de estos patrones, mientras doña Celeste caminaba alrededor en caminos geométricos precisos, hablando continuamente en ese susurro antiguo. Testigos que pasaban por la habitación reportaban oír no solo la voz de doña Celeste, sino docenas de voces en armonía, creando un sonido que recordaba viento a través de un manglar. Rafael, por su parte, había cesado de dormir por completo. Pasaba sus noches escribiendo furiosamente en un diario, llenando página tras página con texto que cambiaba entre español, francés, latín y símbolos que no se parecían a ningún alfabeto conocido. Cuando la doncella de Elena atisbó una de estas páginas, vio lo que parecían planos arquitectónicos, no para un edificio, sino para algo que existía en más dimensiones que tres, con anotaciones describiendo cargas de dolores y fundamentos de penas. El 23 de diciembre, los animales comenzaron a morir. Empezó con las gallinas. Todos los gallos en la hacienda murieron exactamente al amanecer, sus cuerpos encontrados arreglados en un círculo perfecto alrededor del gallinero. Luego los cerdos, los 17, colapsaron simultáneamente al mediodía, sus cuerpos contorsionados en posiciones que sugerían intentos de inclinarse o arrodillarse. Al atardecer todos los caballos en los establos estaban muertos, sus ojos abiertos, sus bocas torcidas en lo que parecía horriblemente sonrisas humanas. Solo el ganado sobrevivió, pero parados en los campos mugiendo continuamente, un sonido que testigos describieron como casi musical, como un himno cantado por criaturas que habían olvidado ser animales. Esa noche Elena desapareció. Se había retirado a su habitación después de la cena, alegando fatiga por su embarazo. Cuando Rafael fue a chequearla una hora después, encontró la habitación vacía, la ventana abierta y símbolos extraños dibujados en las paredes, en lo que parecía ceniza mezclada con sangre. Los símbolos dolían mirar directamente, pareciendo cambiar y retorcerse al observarlos. Pero esta vez había algo más. En el centro de la habitación, donde debería estar la cama de Elena, había un agujero, no roto a través del piso, sino existiendo donde el piso debería estar. Un círculo perfecto de oscuridad absoluta que parecía tirar de la luz alrededor. Rafael se paró en su borde, mirando profundidades que no deberían existir. Profundidades que parecían ir más allá de la fundación de la casa, quizás más allá de la tierra misma. De algún lugar en esa oscuridad, oyó la voz de Elena pero multiplicada, armonizada consigo misma a través de diferentes edades. La oyó como niña, como joven, como anciana que nunca vivió para ser. Todas las versiones de su voz decían las mismas palabras. El pago vence. El círculo en esta tierra. Elena hablaba a estas sombras y ellas respondían no en palabras, sino en movimientos que creaban patrones en el aire, patrones que dolían seguir con los ojos. Gesculaba y las sombras fluían como agua en nuevas configuraciones. Decía un nombre y esa sombra se solidificaba momentáneamente, volviéndose casi carne antes de disolverse de vuelta en oscuridad. Rafael llamó a su esposa pero no mostró signo de oírlo. Sus ojos estaban completamente blancos, vueltos en su cabeza. Sin embargo, se movía con precisión perfecta, sus manos sacando cosas de la mochila de cuero a su lado, la misma de agosto, aunque ahora parecía contener mucho más de lo que su tamaño permitía. De ella sacó los viales de sangre recolectados por doña Celeste, vertiendo cada uno en ubicaciones específicas dentro del círculo. Al vaciarse cada vial, la sombra de la persona cuya sangre era crecía más sólida, más presente. Sacó las muestras de tierra,
esparciéndolas en patrones que correspondían a mapas de constelaciones no descubiertas por astrónomos por otros 50 años. Luego sacó algo que hizo retroceder incluso a los hombres más valientes, un bulto envuelto en tela de entierro que se movía con vida propia. Al desenvolverlo, vieron que era la cosa que ella y doña Celeste habían recuperado de la tumba del infante, pero ya no era tejido muerto. Pulsaba con vitalidad, creciendo mientras miraban, tomando rasgos casi pero no quite humanos. El doctor Ruiz, luchando contra todo instinto de huir, dio un paso adelante con intención de sacar a Elena del círculo. El momento en que su pie cruzó la línea de ceniza, gritó y cayó hacia atrás. Después afirmaría que en ese instante vio y sintió todo. La historia entera de la Tierra bajo sus pies remontándose milenios antes de llegada europea, capa tras capa de muerte y nacimiento, ritual y sacrificio. Todo gritando por reconocimiento, por restauración, pero más que eso, vio la verdadera naturaleza de lo que Elena hacía. Esto no era una invocación o posesión, era un nacimiento. Daba a luz no a un niño, sino a una acumulación de todos los niños nunca nacidos, todas las linajes cortados por violencia y explotación, todos los futuros potenciales severados. La cosa creciendo en su vientre y simultáneamente en el bulto frente a ella, era la posibilidad concentrada de todas esas vidas perdidas. La voz de Elena subió aún crescendo, hablando en lenguajes que precedían habla humana, palabras que parecían bypass los oídos y resonar directamente en los huesos de quienes escuchaban. Las sombras comenzaron a girar alrededor más rápido, creando un vórtice de oscuridad que tiraba de todo cercano. Hojas, escombros, incluso piedras pequeñas eran atraídas al masa giratoria. Rafael, en desesperación, sacó la pistola que llevaba y apuntó a su esposa. Pero antes de disparar, los ojos de Elena enfocaron de repente, mirando directamente a él con expresión de tristeza infinita y terrible comprensión. «Ya está hecho, Rafael», dijo en su voz normal, aunque parecía venir de todas partes a la vez. «El pago se ha hecho. El círculo está completo. La tierra tendrá lo que se le debe». En ese momento el cuerpo de Elena convulsionó violentamente. Gritó, no de dolor sino en lo que sonaba horríficamente como éxtasis. El bulto frente a ella comenzó a moverse más violentamente, creciendo rápido, tomando forma de niño, luego adolescente, luego ciclando de vuelta a infante, como si no pudiera decidir qué edad ser. De su vientre hinchado vino un sonido imposible, el llanto de un recién nacido, aunque supuestamente estaba solo días en este nuevo embarazo. Pero este llanto era multiplicado, armonizado, como si docenas de niños lloraran a la vez. Las sombras condensaron de repente, rushando hacia Elena y el bulto como limaduras de hierro a imán. Parecían entrar por cada poro mientras fluían simultáneamente al cosa que había desenvuelto. El aire mismo parecía gritar mientras la realidad se estiraba para acomodar algo que no debería existir. El juez Mendoza, congelado en horror, sacó de repente un frasco de agua bendita que el padre Antonio le había dado meses atrás. Lo lanzó hacia el círculo y donde aterrizó, la tierra misma pareció retroceder. Vapor subió del suelo, y en ese vapor todos vieron visiones, fragmentos del ritual empezado generaciones atrás, piezas de un trabajo tan vasto y complejo que ninguna mente humana podía comprenderlo todo. Vieron chamanes indígenas comenzando algo en esta tierra siglos atrás, una protección o quizás prisión para algo más antiguo. Vieron llegada de europeos rompiendo ese trabajo, dejándolo incompleto. Vieron africanos esclavizados reconociendo el peligro e intentando parcharlo con sus propias tradiciones. Vieron generación tras generación de mujeres sirviendo como conductos, cada una agregando una pieza a un rompecabezas que no entendían completamente, y vieron qué pasaría si el ritual se completaba exitosamente. No una catástrofe, sino una transformación. La tierra misma recordaría todo hecho sobre ella, y esa memoria tomaría forma física. Elena colapsó. El bulto frente a ella, ahora formado completamente en lo que parecía un niño de unos 3 años, aunque sus rasgos cambiaban constantemente, mostrando caras de diferentes etnias, eras, como si fuera cada niño nunca nacido en esta tierra. La cosa niño se paró en piernas inciertas. Sus ojos antiguos, terribles, conocedores, survellando a los hombres congelados al borde del círculo. Cuando habló, su voz era combinación de cada lenguaje hablado en esta tierra, desde primeros habitantes humanos al momento presente. Soy la deuda hecha carne. Soy la pena dada forma. Soy lo que deben y nunca podrán repagar.
Estoy aquí para recordar y en recordar equilibrar las escalas. Rafael cayó de rodillas sollozando. La cosa niño caminó hacia él. Colocó una mano simultáneamente suave de infante y Weathered antigua en su hombro, y susurró algo en su oído, que lo hizo gritar como si su alma fuera desollada. Luego, tan repentino como empezó, todo paró. La cosa niño se disolvió como niebla matutina. Las sombras volvieron a formas naturales, y Elena yacía inconsciente pero respirando en el centro del círculo. La única evidencia de lo transcurrido era que cada hombre presente había envejecido visiblemente. Su cabello mostraba gris nuevo, sus caras líneas nuevas como si años hubieran pasado en esos minutos. Elena fue llevada de vuelta a la casa donde permaneció inconsciente por 3 días. Durante ese tiempo, transformaciones ocurrieron por la hacienda que desafiaban explicación. Cada espejo en la casa principal se agrietó espontáneamente, pero las grietas formaban patrones, mapas de rutas de escape de cimarrones no descubiertos por historiadores por un siglo. Cada libro en la biblioteca de Rafael se reorganizó, no por alfabeto o tema, sino por un sistema que reflejaba el peso emocional de sus contenidos. Lo más perturbador, cada peón en la hacienda reportó el mismo sueño. Un niño caminando por los barracones, tocando cada puerta de choza, dejando huellas de manos sangrientas visibles en el sueño, pero vanishing al despertar. Pero con estas huellas venía algo más. Conocimiento. Cada persona tocada en el sueño despertaba sabiendo cosas que no debería. Sabían nombres verdaderos de ancestros vendidos generaciones atrás. Sabían ubicaciones de familiares dispersos por Colombia. Sabían qué capataces confiar y cuáles planeaban violencia. Lo más importante, sabían que algo fundamental había cambiado en el balance de poder en la hacienda, aunque no podían decir exactamente qué. Al tercer día, Elena despertó como de un sueño normal, sin memoria de los pasados 6 meses. No recordaba el incidente de agosto, el embarazo o el ritual de Nochebuena. El doctor Ruiz la examinó y encontró no evidencia física de embarazo, aunque guardó para sí que su anatomía interna mostraba signos de haber llevado y dado a luz un niño. No recientemente, sino repetidamente, como si hubiera parido docenas de veces. Doña Celeste había vanished sin rastro. Su habitación no mostraba signos de ocupación, y cuando Rafael intentó describirla a otros, encontró que no recordaba su apariencia. Todo lo que recordaba era la sensación de estar en presencia de algo vasto y antiguo, usando temporalmente forma humana. El padre Duque llegó de Cartagena el 30 de diciembre, un día tarde para prevenir lo ocurrido, pero quizá a tiempo para entenderlo. Lo que encontró en la hacienda San Isidro lo convenció de que algo sin precedentes había pasado, no una posesión o haunting, sino lo que describiría después en archivos vaticanos sellados como un balance del ledger espiritual. La tierra misma tiene memoria, escribió en su reporte. Cuando grandes injusticias se cometen, esa memoria busca expresión. Encontrará vasos a través de los cuales hablar dispuestos o no. Lo ocurrido en la hacienda San Isidro no fue mal precisamente, sino un reconocimiento forzado de deudas que nunca pueden pagarse verdaderamente. El aftermath inmediato fue dramático. En una semana, Rafael liberó a cada peón en su hacienda, proveyéndolos con dinero y tierra, acciones que lo hicieron paria entre otros terratenientes, pero que insistió eran necesarias, aunque nunca pudo explicar por qué. Solo diría que había visto el costo verdadero escrito en sombra y sangre, y no podía seguir lucrando de ello. Elena vivió otros 5 años en un estado de salud mental aparentemente perfecta, excepto por una peculiaridad. Ya no soportaba estar sola en la oscuridad. Requería velas o lámparas quemando toda la noche, y si se apagaban, despertaba gritando sobre el niño en las sombras intentando regresar a ella. Pero había otros cambios, sutiles pero quizá más significativos. Elena encontró que sabía cosas sin forma de saberlas. Podía hablar lenguajes nunca aprendidos, no solo dialectos africanos, sino lenguas indígenas extintas por generaciones. Sabía la ubicación de cada cuerpo en tumbas sin marcar por millas. Sabía nombres verdaderos de personas renombradas por traficantes, nombres pensados perdidos para siempre. Comenzó a usar este conocimiento quieta pero efectivamente. Enviaba cartas anónimas a familias diciéndoles dónde encontrar parientes perdidos. Dejaba paquetes en cruces con documentos probando propiedad de tierra robada a indígenas. Susurraba ciertas palabras a peones que pasaban en el pueblo. Palabras que les daban poder sobre sus amos de formas inexplicables pero innegables.
Rafael descendió a una especie de locura funcional. Continuó sus deberes como senador, pero comenzó a proponer legislación que parecía venir de nowhere. Proyectos que proveerían reparaciones a peones, que devolverían tierra a tribus indígenas, que reestructurarían fundamentalmente las dinámicas de poder en la Colombia rural. Sus colegas lo desestimaron como loco, pero sus propuestas grabadas en el registro congresional probarían eerily prescient de cambios un siglo después. En sus diarios privados, descubiertos solo después de su muerte, Rafael escribió obsesivamente sobre el niño. No un niño físico, sino algo que existía entre estados, ni fully real, ni entirely metafórico. Alegaba que lo visitaba nightly, mostrándole visiones de lo que el Caribe podría haber sido si diferentes elecciones se hubieran hecho, futuros ahora imposibles pero cuyos fantasmas linger en el reino de potencial. El niño crece más fuerte, escribió en una entrada. No en cuerpo, pues no tiene forma fija, sino en influencia. Susurra a los dormidos. Muestra a los culpables sus crímenes en sueños. Planta semillas de cambio en mentes que se creen cerradas. El niño es revolución dada forma, justicia hecha carne, el futuro alcanzando atrás para rechapar el pasado. El profesor Linares, recuperado de su colapso en las puertas de la hacienda, pasó los años restantes de su vida intentando entender lo ocurrido. Su investigación lo llevó a una conclusión startling. El ritual en la hacienda San Isidro no había sido incidente aislado, sino parte de algo mucho mayor. Rastreó incidentes similares en 17 otras haciendas a través de Colombia, todos entre 1945 y 1950. En cada caso, patrones iguales, una mujer blanca de educación inusual, conexiones con peones con conocimiento de prácticas espirituales africanas, alineamientos astronómicos y rituales que parecían sanar una herida fundamental en la tierra misma. Pero más, encontró evidencia de que estos incidentes estaban conectados, formando una red de trabajo espiritual que abarcaba todo el Caribe colombiano. Cada ritual había sido un nodo en una vasta web de poder. Y cuando el nodo final se activó en la hacienda San Isidro en Nochebuena de 1947, algo fundamental había shifted en el paisaje espiritual de Colombia. La tierra recuerda, escribió Linares en su papel final, rechazado por toda revista académica y solo sobreviviente en sus efectos personales. Recuerda cada gota de sangre derramada sobre ella, cada vida cortada, cada futuro potencial destruido. Y a veces, cuando el peso de esa memoria se vuelve demasiado grande, la tierra encuentra forma de hablar. Lo presenciado en la hacienda San Isidro no fue sobrenatural, sino natural en el sentido más profundo. La consecuencia inevitable de intentar construir una civilización sobre fundación de sufrimiento humano. La hacienda San Isidro nunca se recuperó económicamente. En 6 meses del incidente, los cafetales fallaron completamente. El café crecería normal hasta cosecha, luego pudrirse overnight, volviéndose negro y emitiendo olor que hacía vomitar a trabajadores. Rafael intentó salvar su fortuna vendiendo la tierra, pero ningún comprador la tomaría después de pasar una noche en la propiedad. Quienes lo intentaron reportaron la misma experiencia. Sueños tan vívidos que parecían más reales que la vida despierta. Sueños en que vivían experiencias de cada persona que había sufrido en esa tierra. Despertaban sabiendo cosas sobre el comercio de mano de obra, destrucción de comunidades indígenas, costo verdadero del café que ningún olvido podía borrar. En 1952, Elena dio a luz a un hijo. Embarazo normal, parto normal, niño normal, pero quienes conocían bien a la familia notaron algo inusual en el chico. Tenía ojos demasiado viejos para su cara, y a veces hablaba con personas que no estaban allí, sosteniendo conversaciones largas con lo que llamaba los niños de sombra. Al crecer, quedó claro que había heredado algo de esa noche de diciembre. Podía ver historia de objetos tocándolos, sabiendo instantly quién los hizo, quién los poseyó, qué alegrías y penas presenciaron. Podía hablar cualquier lenguaje después de oírlo una vez. Lo más remarcable parecía conocer el futuro, no en detalle, sino en trazos amplios, como si viera patrones que la historia seguiría. Este niño, nombrado Gabriel por sus padres, crecería para convertirse en una de las figuras más efectivas pero menos conocidas en movimientos por derechos laborales. Trabajando siempre desde sombras, proveería inteligencia crucial a redes de escape, expondría ubicaciones de mercados ocultos de mano de obra
y aparecería misteriosamente donde la necesidad era mayor. Quienes trabajaron con él decían que parecía guiado por manos invisibles, como si la voluntad acumulada de todos muertos en explotación trabajara a través de él. Elena murió el 15 de agosto de 1959, exactamente 12 años después del primer incidente. Murió pacíficamente en sueño, pero quienes prepararon su cuerpo encontraron algo nunca reportado a autoridades. Su piel llevaba marcas que parecían haber crecido desde dentro, no cicatrices o tatuajes, sino patrones en la pigmentación misma, como si su cuerpo se hubiera vuelto un documento vivo. Estos patrones, examinados de cerca, formaban palabras en docenas de lenguajes, contando historias de personas cuyos nombres habían sido borrados de historia. La hermana que preparó el cuerpo de Elena pasó 3 días copiando cuidadosamente estos patrones antes de que Fading con su último aliento. Ese documento, escondido en archivos de un convento en Cartagena, contiene el único registro de miles de vidas que otherwise habrían sido olvidadas completamente. Rafael vivió hasta 1962, pasando sus años finales en un estado que doctores llamaron demencia, pero que podría haber sido algo más. Alegaba vivir en múltiples tiempos simultáneamente, experimentando pasado, presente y futuro como un solo momento. Sus últimas palabras coherentes dichas a su hijo Gabriel fueron: «El niño en las sombras tenía razón, toda deuda se paga, aunque no siempre por quienes la incurrieron. La tierra recuerda todo, asegúrate de recordar tú también». La hacienda San Isidro fue abandonada después de la muerte de Rafael. La casa principal quemó en 1963 bajo circunstancias misteriosas. Testigos afirmaron que el fuego quemaba frío, produciendo no calor a pesar de consumir la estructura entera. Donde la casa había estado, nada crecería por 100 años excepto un tipo de flor que botánicos no podían identificar. Flores rojo sangre que aparecían solo el 15 de agosto y 24 de diciembre cada año. La tierra donde había estado la casa de guarda se conoció localmente como el terreno del recuerdo. Expeones viajarían cientos de millas para pararse en ese spot, alegando que hacerlo les permitía conectar con familiares perdidos, recordar nombres y caras que la explotación había intentado borrar. Bien entrado el siglo XX, gente reportaba oír cantos de ese spot en ciertas noches, no fantasmales o etéreas, sino poderosas, desafiantes, el sonido de voces negándose a ser olvidadas. Las notas finales del profesor Linares, descubiertas, después de su muerte en 1971, contenían una revelación última. Había encontrado evidencia de que los rituales en la hacienda San Isidro y otras no habían sido finales sino comienzos. Los niños nacidos de esos rituales, no seres físicos sino algo entre metáfora y realidad, aún estaban activos, creciendo, trabajando para balancear escalas que quizás nunca se balanceen verdaderamente. Se mueven a través de historia como hilos a través de tela, escribió, invisibles pero esenciales, sosteniendo una narrativa que continuamente amenaza deshilacharse. Están en sueños de culpables y memorias de inocentes. En cada lucha por justicia, cada momento de reckoning, cada vez que alguien dice, ya basta la opresión. El ritual en la hacienda San Isidro no invocó algo nuevo al mundo, dio forma a algo que siempre había estado allí, esperando el momento derecho para hacerse conocido. La verdad de lo ocurrido en la hacienda San Isidro yace enterrada bajo capas de vergüenza, miedo y olvido deliberado. Los registros oficiales fueron destruidos, testigos dispersos o silenciados, evidencia física quemada o enterrada. Pero verdad, como la tierra misma, tiene forma de preservar memoria. En 1923, cuando la propiedad Vargas estaba siendo surbellada para desarrollo, trabajadores encontraron algo que detuvo el proyecto permanentemente. En el suelo donde había estado la casa principal, a una profundidad sugiriendo que había estado allí desde construcción original, encontraron una caja de metal. Dentro estaba un documento en mano de Elena, fechado 14 de agosto de 1947, el día antes del primer incidente. El documento era su confesión escrita por adelantado de lo que sabía vendría. En él, revelaba que todo lo sucedido había sido planeado, no por ella sola, sino por una red de mujeres a través del Caribe que habían reconocido que la herida espiritual creada por la explotación eventualmente destruiría todo si no se abordaba. Habían pasado años aprendiendo, preparando,
reuniendo conocimiento y poder necesario para realizar un trabajo que forzaría reconocimiento de lo hecho. No hacemos esto por odio, escribió Elena, sino por necesidad. La tierra llora con la sangre de inocentes. El futuro no puede construirse sobre fundación de horror no reconocido. Lo que liberamos esta noche no será placentero o cómodo, pero será verdadero, y solo a través de verdad, por terrible, puede comenzar sanación. Continuó describiendo la red. Esposas e hijas de hacendados secretamente educadas por mujeres afro, con conocimiento de tradiciones espirituales que sus maridos y padres intentaban erradicar. Habían reconocido que estaban uniquely posicionadas para servir como puentes entre mundos, usar su privilegio para crear aberturas para justicia. La historia no nos recordará amablemente si nos recuerda, escribió Elena. Seremos desestimadas como mujeres histéricas, víctimas de posesión o locura. Pero sabemos que somos, parteras de un nacimiento terrible, sirvientas de una justicia que trasciende nuestra comprensión. Los niños que traemos no son nuestros, sino pertenecen a todos cuyos niños fueron robados, vendidos o nunca permitidos nacer. A través de nuestros cuerpos el futuro denegado se fuerza al presente. La carta concluía con advertencia. Esto no es el fin, sino el comienzo. Los niños nacidos de sombra y pena crecerán más fuertes con cada año, susurrarán en oídos de poderosos, mostrarán a culpables sus crímenes en sueños y lentamente, inexorablemente doblarán el arco de historia hacia justicia. La tierra recuerda, los niños recuerdan, y eventualmente, dispuestos o no, todos serán hechos recordar. Hoy, el sitio de la Hacienda San Isidro es un campo vacío propiedad del Estado pero nunca desarrollado. Locales aún lo evitan después del anochecer, aunque pocos recuerdan exactamente por qué. A veces gente reporta ver luces moviéndose por el campo en patrones sugiriendo una gran reunión, aunque nadie es encontrado al investigar. En ciertas noches cuando la humedad es alta y el Magdalena corre lento, supuestamente puedes oír cantos, canciones de trabajo e himnos, cantos africanos y oraciones indígenas, todos armonizando en algo que suena como la voz de la tierra misma. Los descendientes de quienes fueron explotados en la Hacienda San Isidro tienen sus propias historias pasadas por generaciones. Hablan de sueños donde ancestros los visitan, no como fantasmas, sino como memorias manifestadas, llevando mensajes y advertencias. Hablan de saber cosas que no deberían, de niños nacidos con dones inexplicables, de una deuda pagada en sombra y sangre que de alguna forma liberó algo, que realmente pasó en la Hacienda San Isidro en 1947. Histeria masiva, fraude elaborado, o algo que trasciende nuestra comprensión de realidad. La evidencia, lo poco que queda, sugiere los tres y ninguno. Lo cierto es que algo fundamental cambió esa noche, algo que rippled a través de historia en formas aún sentidas. La tierra recuerda todo. Cada injusticia, crueldad, vida cortada, futuro denegado. Y a veces, cuando el peso de esa memoria se vuelve insoportable, encuentra forma de hacerse conocido. Las mujeres que sirvieron como vasos para esa revelación pagaron precio terrible, pero quizá entendieron que algunos precios valen la pena, que algunas verdades deben contarse sin importar el costo. El niño nacido de sombras aún camina entre nosotros. Dicen, no como ser físico, sino como presencia en el inconsciente colectivo, recordatorio de que deudas impagas no desaparecen simplemente. Está en cada lucha por justicia, cada momento de reckoning, cada vez que alguien se para y dice ya basta. Es el futuro denegado forzándose al presente, demandando reconocimiento, demandando cambio. Pero espera, la historia no termina ahí. Décadas después, en los años 70, durante excavaciones para un nuevo proyecto en Barranquilla, se descubrió un diario oculto de Rosa Clara, quien había escapado y vivido en secreto en las comunidades palenqueras. En él, detalla cómo el niño de sombras no era solo un espíritu vengador, sino un guardián que continuaba apareciendo en momentos clave de la historia colombiana. Durante las luchas por derechos laborales en los 50, en las marchas indígenas de los 80, e incluso en las protestas modernas por la tierra. Rosa escribió que Elena, en sus últimos días, le confesó en un sueño que el ritual había liberado no solo memorias, sino un ciclo de renovación. Cada generación, una nueva puente emerge para recordarnos que la justicia no es un evento, sino un proceso eterno. Y hoy, en 2025,
Con el Magdalena aún fluyendo y los cafetales prosperando en otras tierras, los descendientes de Gabriel fundaron una fundación secreta que usa el conocimiento ancestral para restaurar tierras robadas, probando que el círculo, aunque roto una vez, se cierra con acciones de reparación. La tierra no olvida, pero tampoco perdona sin esfuerzo. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que Helena fue víctima de fuerzas más allá de su control? ¿O participante dispuesta en algo que debería haber quedado enterrado? ¿Fue una heroína que sacrificó todo para forzar un reckoning con injusticia? ¿O una mujer que jugueteó con poderes que nunca deberían invocarse? ¿Y tú desde qué parte de Colombia o Latinoamérica nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios y comparte tus teorías sobre lo que realmente pasó en la Hacienda San Isidro. Si esta historia te erizó la piel y te hizo cuestionar las historias ocultas bajo nuestros pies, no te pierdas más verdades reprimidas de los rincones oscuros de nuestra historia. Suscríbete, activa la campanita y únete a nosotros en esta búsqueda de misterios que el tiempo intentó borrar, pero que el espíritu de la tierra se niega a silenciar. Recuerda, no todos los misterios están hechos para resolverse. Algunos secretos se entierran por una razón, pero a veces esos secretos se niegan a quedarse enterrados, y cuando emergen traen un reckoning que puede rechapar el mundo. Hasta la próxima. Mantén tus luces encendidas y escucha con atención las historias que la tierra misma intenta contarte.